El precio de la soberbia. Los gemelos del silencio. Bienvenidos a una historia de amor, soberbia y la justicia del destino. Preparen los pañuelos y si son de los que creen en las segundas oportunidades, suscríbanse ahora al canal y dejen un me gusta en el video. No querrán perderse cómo el karma visita al hombre que lo tenía todo, menos un corazón. Él se rió y dijo, ¿crees que voy a renunciar a todo por ti? 6 años más tarde, la volvió a ver, acompañada de 2 niños que eran su imagen exacta. El sonido de la ciudad de Buenos Aires por la noche era siempre el mismo para Gabriel Ríos. Silencioso pero inquieto, lleno de movimiento y ambición ocultos bajo la superficie. Desde el ventanal de su oficina, en el último piso de Ríos Capital, podía verlo todo. El brillante horizonte, el río de la Plata cortando la oscuridad, las calles que nunca parecían dormir. Él había construido este mundo él mismo, pieza por pieza, a través de pura voluntad y disciplina. Cada decisión había sido calculada, cada riesgo controlado. No había lugar para el caos, no había lugar para la debilidad y ciertamente no había lugar para el amor. Fue por eso que, 6 años atrás, cuando Sofía Beltrán se paró en esta misma oficina con lágrimas en sus ojos azules, él eligió su imperio sobre ella. ¿Crees que voy a renunciar a todo por ti?, había dicho con una carcajada fría, las palabras deslizándose como una cuchilla. No había querido herirla, había querido recordarse a sí mismo que no la necesitaba. Pero tan pronto como la puerta se cerró detrás de ella, el silencio llenó la habitación como una herida abierta. En aquel entonces, Sofía había sido la única persona que alguna vez lo hizo sentir algo humano. A ella no le impresionaba su dinero, ni la forma en que la gente lo trataba como a un dios en un traje a medida. Ella veía al hombre debajo, el que había crecido en un hogar roto, desesperado por demostrar que nunca más sería impotente. Ella lo amó por razones que él no podía entender, y eso lo aterrorizó. Cuando ella le dijo que estaba embarazada, su primer instinto no fue la alegría, fue el miedo. Miedo a perder el control, miedo a la vulnerabilidad, miedo a estar atado a algo real. Se dijo a sí mismo que era imposible, que ella estaba mintiendo o equivocada. Pero en el fondo, sabía la verdad. Simplemente no podía afrontarla. Después de esa noche, se enterró en el trabajo, como si el ruido del éxito pudiera ahogar el eco de su voz. Expandió su compañía, duplicó su riqueza y llenó sus días con reuniones y asuntos sin sentido que nunca duraban más de unas pocas semanas. Se dijo a sí mismo que era feliz, que había elegido correctamente, pero de vez en cuando, algo rompía su armadura cuidadosamente construida. Una risa de un extraño que le recordaba a ella, el sonido de la voz de un niño en una multitud, el leve aroma a jazmín que traía recuerdos que no quería. Mientras tanto, en algún lugar lejano, Sofía estaba aprendiendo a sobrevivir. Se mudó a un pueblo tranquilo cerca de la costa de la Patagonia, donde el aire olía a lluvia y sal marina. Dio a luz a 2 varones gemelos, Ethan y Caleb, 2 pequeños milagros que la miraban con los mismos ojos que una vez la hicieron enamorarse. Ella los crió sola, trabajando en largos turnos en un pequeño café de día y dibujando hasta altas horas de la noche cuando los niños dormían. A veces se detenía y simplemente los miraba respirar, con el corazón lleno y adolorido a la vez. Hubo momentos en los que quiso llamarlo, decirle que sus hijos eran hermosos y perfectos, pero luego recordaba su voz, fría y distante,
y se recordaba a sí misma que ya no lo necesitaba. Para Gabriel, el éxito solo empeoró el vacío. Cada premio, cada titular, cada nuevo contrato firmado, traía menos satisfacción que el anterior. Su oficina, que una vez fue su fortaleza, comenzó a sentirse como una jaula. Tarde en la noche, cuando la ciudad exterior dormía, se sentaba en silencio, preguntándose cómo habría sido si hubiera elegido de otra manera. Tenía todo lo que un hombre podía desear. Sin embargo, había un espacio hueco en su pecho que nada parecía llenar. Zetía había rumoreado sobre él en los círculos de negocios, sobre lo despiadado que se había vuelto, lo desprovisto de emociones. La gente lo admiraba, le temía, lo envidiaba, pero nadie lo conocía realmente. Había construido paredes tan altas que ni siquiera él podía ver por encima de ellas. A veces, cuando se miraba en el espejo, no reconocía al hombre que lo miraba. El pelo oscuro pulcramente peinado, el traje caro, los ojos marrones afilados. Todo parecía poderoso, pero debajo de esa superficie, solo estaba cansado. Una noche, mientras estaba sentado en su oficina, mucho después de que todos se habían ido a casa, se sirvió un vaso de whisky y se recostó en su silla. Las luces de la ciudad se reflejaban en el cristal, creando destellos dorados que le recordaban el cabello de ella. Sin darse cuenta, susurró su nombre. El sonido se sintió extraño en su lengua, como algo de otra vida. Se puso de pie abruptamente, enojado consigo mismo por siquiera pensar en ella. Pero la verdad era que nunca dejó de hacerlo. En algún lugar profundo, sabía que si alguna vez la volvía a ver, si alguna vez veía al niño que ella decía que era suyo, no podría irse una segunda vez. Afuera, la lluvia comenzó a caer, golpeando suavemente contra las paredes de cristal de su oficina. Cerró los ojos e imaginó cómo podría ser su vida ahora. ¿Alguna vez pensaba en él? ¿Tenía el niño sus ojos? Se dijo a sí mismo que no importaba, que era demasiado tarde, pero el dolor en su pecho decía lo contrario. Por primera vez en años, Gabriel Ríos, el hombre que lo tenía todo, se sintió completamente impotente. Aún no lo sabía, pero la vida tiene una forma de obligar incluso a los hombres más orgullosos a enfrentar lo que han intentado escapar. Y pronto, el destino lo pondría cara a cara con lo mismo de lo que había pasado 6 años huyendo. La verdad. Capítulo 1. El encuentro inevitable. La luz de la mañana se derramó sobre el parque, suave y dorada, tocando cada hoja y brizna de hierba, como si el mundo mismo hubiera sido pintado de nuevo. Gabriel Ríos no debería haber estado allí. Nunca iba a lugares como ese. Demasiado casual, demasiado lleno de ruido y vida que ya no entendía. Pero ese domingo por la mañana, por la invitación insistente de un socio de negocios, se encontró caminando por un estrecho sendero bordeado de árboles. Estaba escuchando a medias el sonido de niños riendo en algún lugar cercano cuando algo, un instinto enterrado profundamente en su pecho, lo hizo detenerse. Sus ojos recorrieron el campo abierto hasta que la encontraron. Sofía estaba sentada en la hierba debajo de un árbol, su cabello más brillante a la luz del sol de lo que recordaba. Su cabeza ligeramente inclinada mientras observaba a 2 niños lanzar una pelota de un lado a otro. Los niños parecían idénticos. Su risa llenaba el aire. Sus rostros brillantes con esa alegría salvaje y despreocupada que solo poseen los niños. Y luego, mientras uno de ellos se giraba hacia él, Gabriel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Los ojos de los niños, marrones y afilados, profundos y familiares,
eran los suyos. Se quedó congelado, incapaz de moverse, como si el suelo mismo se hubiera convertido en cristal bajo él. No la había visto en 6 años. No se había atrevido a buscarla. Y sin embargo, aquí estaba, inalterada y sin embargo, completamente diferente. Parecía mayor, sí, pero también más fuerte, como si los años hubieran esculpido tanto gracia como resiliencia en ella. Ella aún no lo había visto, y por un momento, casi se da la vuelta y se va. Pero algo más fuerte que el orgullo lo mantuvo allí. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos se encontraron. El tiempo se detuvo. Por un latido, no hubo nada más, ni gente, ni ruido, ni distancia. Solo 6 años de silencio rompiéndose de repente en el espacio entre ellos. Su rostro cambió en un instante. Sorpresa, incredulidad. Luego una quietud que lo cortó más profundamente de lo que la ira jamás podría haberlo hecho. Gabriel caminó hacia ella, lentamente, cada paso más pesado que el anterior. Quería hablar, pero no podía encontrar las palabras. Ella no se levantó. Simplemente lo miró con esa misma mirada tranquila y firme que una vez lo hizo sentir completamente expuesto. Cuando finalmente se detuvo frente a ella, ella dijo en voz baja, «No deberías estar aquí». Su voz era baja, uniforme, pero él escuchó el temblor debajo de ella. «Sofía», comenzó él, con la garganta seca. «Yo no sabía». Ella interrumpió antes de que pudiera terminar. «¿No quisiste saber?» No fue una acusación, fue un hecho. Él abrió la boca de nuevo, pero no salió nada. Los niños lo estaban mirando con curiosidad ahora, su pelota olvidada rodando en la hierba. Uno de ellos le tiró de la manga y susurró, «Mamá, ¿quién es ese?» La palabra lo golpeó más fuerte que cualquier golpe. «Mamá». Ella puso su mano sobre el hombro del niño y dijo en voz baja, «Nadie de quien debas preocuparte». El descarte fue suave, pero lo destripó. Nunca se había imaginado a sí mismo como padre, en realidad. Pero parado allí, mirando a esos 2 niños, algo dentro de él se abrió de golpe. Se vio a sí mismo en ellos, no solo en sus rostros, sino en sus gestos, la forma en que se paraban, incluso la forma en que inclinaban la cabeza cuando estaban curiosos. Quería decir algo, cualquier cosa, para hacerle entender lo equivocado que había estado, pero el momento ya se había ido. Dejó el parque ese día sin decir otra palabra. Su mente era una tormenta. La imagen de ella, de ellos, se grabó en sus pensamientos. Condujo a casa en silencio. Cada kilómetro se sentía como un castigo. En su ático esa noche, rodeado de cristal y acero, no podía escapar del sonido de sus risas resonando en su memoria. Por primera vez en años, no se sintió poderoso. Se sintió vacío. Se sirvió un trago, pero el whisky ya no quemaba como antes. Lo dejó intacto. Fue a la ventana y miró la ciudad, el imperio que había elegido sobre ella, y por primera vez se preguntó si algo de eso había valido la pena. Esa noche, el sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, los veía. La curva de la sonrisa de Sofía mientras miraba a los niños. La forma en que uno de ellos se había cepillado el pelo de la frente. Un gesto tan familiar que dolía. Pensó en el día en que ella le había dicho que estaba embarazada. La incredulidad, la ira, la risa cruel que siguió. Había querido protegerse en ese entonces, mantener el control. Ahora se dio cuenta de que no había estado protegiendo nada más que su propio vacío. Por la mañana, su decisión estaba tomada, aunque aún no entendía lo que significaba.
Había pasado 6 años huyendo de las consecuencias de un error, y de alguna manera, el destino se los había devuelto. No podía cambiar lo que había hecho, pero ya no podía fingir que esos niños no existían. No sabía cómo acercarse a ella de nuevo o qué podría decir que marcaría la diferencia. Pero una cosa era cierta: no podía irse por segunda vez. Había construido su vida sobre elecciones que lo hicieron intocable, incluso invencible. Pero parado allí en ese parque, viendo su reflejo en los ojos de 2 niños, se dio cuenta de que algunos errores no podían enterrarse bajo el éxito. Algunas cosas, algunas personas, valían todo lo que una vez pensó que no podía arriesgar. Pregunta interactiva. Si fuera Sofía, después de 6 años de criarlo sola, ¿le permitirías a Gabriel siquiera una oportunidad de conocer a sus hijos? ¿O el dolor del pasado es demasiado grande? Comenta con tu respuesta. Sí o no, y explica por qué. Capítulo 2. La lucha por la redención. Los días siguientes se desarrollaron en olas lentas e inquietas. Gabriel se encontró regresando al parque casi todos los fines de semana, diciéndose a sí mismo que solo estaba pasando, aunque en el fondo sabía que era una mentira. Comenzó a aprender los ritmos de la nueva vida de Sofía, no a través de la intrusión, sino a través de la observación tranquila. Ella venía al parque los domingos, siempre a la misma hora, con una manta de picnic y una pequeña canasta de bocadillos. Los niños corrían delante, sus risas resonando a través de los árboles, mientras ella la seguía con su cuaderno de bocetos y ese mismo termo viejo que solía llevar años atrás. Había algo curativo y doloroso en observarla así. Una vez había sido parte de su mundo, y ahora era solo un observador distante, de pie en los límites de lo que podría haber sido su vida. Cuanto más veía, más entendía cuán completamente había sido borrado, no por crueldad, sino por necesidad. Ella había construido estabilidad donde él había dejado el caos, calidez, donde él le había dado frialdad. Una tarde, no pudo resistirse a acercarse de nuevo. Esta vez, los niños estaban más cerca, persiguiéndose alrededor del banco donde ella estaba sentada. Se dio cuenta de cómo ella les sonreía, la misma sonrisa que solía darle a él cuando todavía creía en él. Caminó hacia ella lentamente, con las manos metidas en los bolsillos de su abrigo, como para evitar que temblaran. Ella levantó la vista antes de que él hablara, sus ojos entrecerrándose ligeramente, pero sin la conmoción que había mostrado antes. «No te rindes fácilmente», dijo en voz baja. Su tono no era de burla, solo de cansancio, como si hubiera aceptado que él seguiría regresando sin importar cuánto intentara alejarlo. Él dudó por un momento antes de sentarse en el extremo del banco. «Solo quiero hablar», dijo. Ella asintió levemente, su mirada volviendo a los gemelos. «Hablar no arreglará nada», murmuró. Él siguió su línea de visión y respondió en voz baja. «Tal vez no, pero es un comienzo». Se sentaron en silencio durante mucho tiempo. Los niños ahora pateaban una pelota de fútbol. Sus risas se esparcían por el parque. Gabriel los observó con un dolor en el pecho que no sabía cómo describir. Cada pequeño movimiento que hacían, cada risa, cada tropiezo, todo se sentía como piezas de él reflejadas. «Son hermosos», dijo finalmente. Ella no respondió por un rato. Luego habló en voz baja, casi un susurro. «Son fuertes. Tuve que asegurarme de que lo fueran». Había orgullo en su tono, pero también agotamiento. Él se giró hacia ella. «Lo hiciste todo sola», dijo. No fue una pregunta. Ella asintió.
No tuve elección. Quería decirle cuánto lo sentía, pero las palabras se sentían vacías en comparación con el peso de lo que ella había soportado. En cambio, preguntó en voz baja, ¿cuáles son sus nombres? Ella dudó antes de responder. Ethan y Caleb. Los nombres flotaron en el aire, y él los repitió en silencio para sí mismo, como si intentara grabarlos en su memoria. Entonces uno de los niños tropezó con una pequeña roca y cayó al suelo. Antes de que Sofía pudiera moverse, Gabriel ya estaba de pie, cruzando los pocos pasos que los separaban. El niño, Ethan, pensó. Lo miró con ojos marrones muy abiertos, llenos de sorpresa y confusión. «Hola, está bien», dijo Gabriel en voz baja, arrodillándose a su lado y revisando si tenía rasguños. «Eres valiente, ¿eh?» El niño parpadeó, inseguro pero confortado por la calma en su voz. Sofía llegó a ellos un momento después, su respiración agitada, y Gabriel se hizo a un lado de inmediato. «Está bien», dijo él. Ella le dirigió una mirada rápida y cansada antes de arrodillarse para revisarlo ella misma. Cuando vio el pequeño rasguño en la rodilla de Ethan, sonrió y le apartó el pelo. «Vivirás, soldado», susurró, besándole la frente. Gabriel se quedó en silencio, sintiendo un nudo en el pecho ante la simple ternura. Después de que ella le curó el pequeño corte con una tirita de su bolso, se puso de pie y lo encaró. Por primera vez, no había ira en sus ojos, solo agotamiento. «No puedes seguir apareciendo así, Gabriel», dijo ella en voz baja. «Ellos no saben quién eres, y no sé cómo explicárselo». Él asintió, su voz apenas un susurro. «No espero que lo hagas. Solo necesito que sepas que no me iré de nuevo». Ella lo estudió por un momento, buscando en su rostro cualquier rastro del hombre que solía conocer. «Ya dijiste eso una vez», dijo finalmente, «y luego te fuiste». Él no discutió. Sabía que no tenía derecho a defenderse. «Lo sé», dijo en voz baja, «y por eso estoy aquí ahora». No hablaron de nuevo después de eso. Los niños la llamaron, y ella se dio la vuelta para unirse a ellos, pero antes de irse, miró hacia atrás una vez más. Fue un pequeño gesto, casi vacilante, pero fue suficiente para mantenerlo allí de pie mucho después de que ella se fue. Cuando finalmente dejó el parque, el cielo vespertino se había vuelto naranja y dorado, y por primera vez en años, Gabriel sintió algo cercano a la esperanza, una esperanza frágil y temblorosa que le dolía el pecho, pero lo mantenía respirando. Activa las notificaciones, porque lo que Gabriel hará a continuación no es lo que esperas de un hombre de negocios implacable. Comenta abajo, ¿qué acción concreta debería hacer Gabriel para demostrarle a Sofía que realmente ha cambiado? Capítulo 3. La reconstrucción silenciosa. Esa noche se encontró pensando en todo lo que ella había dicho. Se dio cuenta de que, si quería que ella le creyera, tenía que demostrarlo con acciones, no con palabras. Al día siguiente, canceló 2 reuniones importantes y llamó a su abogado, preguntando sobre formas legales de apoyarla a ella y a los niños sin invadir su vida. No quería comprar el perdón, quería ganárselo. Su abogado se sorprendió. Gabriel Ríos era conocido por ser implacable, no sentimental, pero a él no le importó. Había pasado años escondido detrás de muros de orgullo y éxito. Ahora, por primera vez, quería construir algo real, aunque comenzara desde cero. No sabía si Sofía lo perdonaría alguna vez, o si los niños alguna vez lo llamarían su padre. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. No dejaría de intentarlo. Había reído una vez ante la idea de renunciar a todo por amor. Ahora, finalmente,
entendió que el amor no se trataba de sacrificio. Se trataba de presentarse cuando más importaba. Los días se convirtieron en semanas, y la vida de Gabriel comenzó a cambiar de maneras que incluso a él le sorprendieron. La oficina que una vez se sintió como el centro de su universo ya no tenía el mismo poder sobre él. Las reuniones se mezclaban, los contratos perdieron su urgencia y comenzó a pasar más tiempo fuera de su torre de acero y cristal. No le dijo a nadie por qué, aunque su asistente notó lo distraído que se había vuelto. Ya no perseguía la expansión o el dominio, perseguía algo mucho más frágil: la redención. Visitaba el parque casi todos los fines de semana, cuando sabía que Sofía estaría allí, pero esta vez no se acercaba. Mantenía su distancia, dejándola a ella y a los niños vivir sus momentos sin su intrusión. Simplemente observaba, aprendiendo quiénes eran a través de los detalles más pequeños. La forma en que Caleb siempre intentaba liderar, pero Ethan tenía el corazón más gentil. Cómo Sofía se reía cuando la abordaban en la hierba. Cómo los miraba como si fueran todo su mundo. Nunca había visto el amor tan simple, tan desinteresado, y cada vez que lo presenciaba, una parte de su vieja arrogancia se rompía. Una tarde, notó que Sofía luchaba con un carrito de la compra lleno de comestibles afuera del café donde trabajaba. Sin pensar, cruzó la calle y se ofreció a ayudar. Ella pareció sorprendida al principio, luego cautelosa. «Gabriel, no puedes seguir haciendo esto», dijo ella, su tono tranquilo pero firme. «No puedes seguir apareciendo de la nada». Él asintió, pero suavemente le quitó la pesada bolsa de las manos de todos modos. «No intento incomodarte», dijo en voz baja. «Solo quiero ayudar». Ella exhaló, debatiéndose entre negarse y permitirle este pequeño acto. «¿Ayudar con qué exactamente?», preguntó finalmente. «No estuviste allí cuando más te necesitaba. No puedes elegir ahora». Las palabras dolieron, pero él no reaccionó. «Entonces déjame estar aquí cuando no me necesites», respondió. Eso es lo que debía haber hecho en primer lugar. Ella lo miró fijamente por un largo momento, la confusión parpadeando detrás de sus ojos. Algo en su voz debe haber sonado diferente, menos como el hombre que conoció, y más como alguien que intentaba entender lo que significaba quedarse. Finalmente asintió. Solo una vez. «Bien», dijo. Pero eso no significa que nada haya cambiado. Esa noche, él subió sus compras a su pequeño apartamento encima del café. Era modesto, cálido, lleno de luz suave y el olor a vainilla de las velas en el mostrador. Los niños estaban sentados a la mesa, dibujando con lápices de colores. Sus rostros se iluminaron cuando lo vieron. «Mamá, ese es el hombre del parque», dijo Ethan, su entusiasmo inocente e inconsciente de la tensión entre los adultos. Sofía sonrió débilmente, pero no respondió. Gabriel se agachó junto a ellos, con el corazón latiendo con fuerza. «Hola, artistas», dijo suavemente. «¿Qué están dibujando?» Caleb levantó un papel con orgullo. «Nosotros. Este soy yo, ese es Ethan, y esa es mamá». Había 3 figuras de palo tomadas de la mano, dibujadas con líneas irregulares pero llenas de vida. Él notó que había un espacio vacío al lado de ellos. «¿Y para quién es ese?», preguntó, señalando el espacio en blanco. Caleb se encogió de hombros. «Para nadie todavía», dijo. «Quizás un perro». Gabriel sonrió, pero el nudo en su garganta era pesado. No quería llorar frente a ellos, pero la inocencia en sus voces rompió algo profundo dentro de él. Sofía observó la escena en silencio.
Por primera vez, vio a un hombre diferente al que la había dejado 6 años atrás. La arrogancia se había ido, reemplazada por algo que parecía arrepentimiento y sinceridad. Después de la cena, a la que ella a regañadientes le permitió quedarse, los niños se durmieron en el sofá, con las cabezas apoyadas uno contra el otro. Gabriel se quedó de pie a su lado en silencio, observándolos respirar. «Son increíbles», dijo en voz baja. Ella se cruzó de brazos, todavía protegiéndose. «Tuvieron que serlo», respondió. Él se giró hacia ella, su voz apenas un susurro. «Hiciste todo esto sola. No sé cómo». Su expresión se suavizó, solo un poco. «Aprendes», dijo ella. «No tienes elección». Cuando se fue esa noche, se detuvo afuera de su puerta por un momento, queriendo decir algo más, pero sin encontrar el coraje. En cambio, miró a través de la pequeña ventana a los niños dormidos en el sofá. Por primera vez, no se sintió como un hombre parado fuera de su mundo. Se sintió como alguien a quien algún día se le podría permitir entrar. En el camino a casa, su pecho dolía con una extraña combinación de culpa y esperanza. Sabía que ganarse su perdón llevaría tiempo, tal vez años, pero por una vez no tenía miedo de la espera. Durante las siguientes semanas, comenzó a encontrar pequeñas y tranquilas maneras de ayudar. Pagó anónimamente las reparaciones del café, después de que una tormenta dañó su techo. Arregló nuevos suministros para la escuela de los niños, sin mencionarlo nunca, y ni una sola vez usó su nombre para llevarse el crédito. Sofía se enteró eventualmente, por supuesto, siempre lo hacía. Apareció en su oficina una noche, su expresión indescifrable. «No necesitas arreglarlo todo», dijo ella cuando él intentó explicarse. «No estoy tratando de arreglarlo», respondió él. «Estoy tratando de devolver lo que quité». Ella no discutió después de eso, pero algo en sus ojos cambió, solo un poco. No era perdón, todavía no, pero ya no era resistencia. Esa noche, cuando regresó a casa, se paró junto a su ventana de nuevo, observando las luces de la ciudad. Durante años, esas luces le habían representado el éxito, la prueba de que había conquistado el mundo. Ahora, todo en lo que podía pensar era en el cálido resplandor de su cocina, la risa suave de 2 niños dibujando en el suelo y la fuerza tranquila de la mujer que había aprendido a vivir sin él. Por primera vez en su vida, no se sintió como el hombre más rico de la ciudad. Se sintió como un hombre que finalmente comenzaba a comprender lo que significaba tener algo que valía la pena perder. «No te vayas». El siguiente capítulo trae el momento que lo cambia todo. Gabriel se enfrenta a la pérdida total de su imperio. Dale, me gusta si crees que esta es la única forma en que él puede ser un buen padre. Y suscríbete. Capítulo 4. La decisión del otoño. El otoño llegó silenciosamente ese año, pintando el pueblo costero en tonos dorados y óxido, y con ello llegó una especie de paz que ninguno de los dos entendía del todo. Gabriel se había convertido en una presencia tranquila en el mundo de Sofía, nunca exigente, nunca presionando demasiado, pero siempre allí de maneras pequeñas y constantes que comenzaron a suavizar la tensión entre ellos. A veces aparecía en el café cuando el negocio estaba tranquilo, pidiendo un café que nunca bebía, solo para sentarse en la mesa de la esquina y observarla trabajar. Al principio, ella lo ignoraba, fingiendo que él no estaba allí, pero finalmente, sus miradas comenzaron a prolongarse. A veces él la ayudaba a cerrar, limpiando mesas o arreglando los viejos estantes que siempre parecían tambalearse. Le resultaba extraño ver al mismo hombre que una vez usó trajes que valían más que su alquiler anual, ahora cargando cajas y barriendo pisos sin quejarse. No parecía importarle las miradas de los clientes habituales
o lo que nadie pudiera pensar. La arrogancia que una vez lo definió se había ido, reemplazada por una especie de humildad que la desarmaba incluso cuando ella intentaba resistirse. Una tarde, después de cerrar, caminaron juntos por la calle tranquila bordeada de farolas parpadeantes. Los niños estaban dormidos en casa con una vecina, y por primera vez en años estaban solos sin que la ira flotara entre ellos. El aire era fresco, olía levemente a lluvia, y sus pasos resonaban suavemente en el pavimento. Sofía finalmente rompió el silencio. «¿Por qué estás haciendo esto realmente, Gabriel?», preguntó, su voz tranquila pero con algo cauteloso. «Ya no me debes nada, tampoco se lo debes a ellos». Él detuvo la caminata y la miró, la tenue luz atrapada en sus ojos marrones. «Ahí te equivocas», dijo en voz baja. «Te lo debo todo. Me diste algo real, y lo tiré porque tenía demasiado miedo de enfrentar lo que sentía. Pensé que el éxito llenaría ese espacio. No fue así». Ella lo estudió por un momento, como tratando de ver si realmente lo decía en serio. «La gente no cambia así sin más», dijo suavemente. Él sonrió, pero no había orgullo en ello. Solo tristeza. «No», estuvo de acuerdo. «Pero pueden intentar ser mejores». A la mañana siguiente, él apareció en la escuela de los niños para el Día de Padres. Sofía no le había pedido que viniera, pero él apareció de todos modos, de pie torpemente entre los otros padres, con una taza de café de papel en la mano. Cuando Ethan lo vio a través de la ventana del aula, saludó emocionado, gritando: «¡Mamá, ese hombre está aquí de nuevo!». Sofía sintió un atisbo de vergüenza, pero también algo más cálido que no podía nombrar del todo. Durante la actividad, se les pidió a los niños que dibujaran a sus familias. Ethan y Caleb se sentaron juntos, susurrando y coloreando con una seriedad exagerada. Cuando entregaron sus dibujos, el corazón de Sofía se detuvo por un momento. Ahora había 4 figuras, no 3. 2 pequeñas, una mujer y un hombre alto con cabello castaño. «Esos somos nosotros», dijo Caleb con orgullo. «Y ese es él». Señaló a Gabriel, que estaba mirando a unos pasos de distancia, sin darse cuenta de lo que decían. Sofía sintió un nudo en el pecho. Miró a sus hijos, sus rostros brillando con inocencia, y se dio cuenta de que no podía protegerlos para siempre de la verdad de quién era él. Más tarde esa noche, cuando él la acompañó a casa, ella le entregó el dibujo de los niños sin decir una palabra. Él lo miró fijamente durante mucho tiempo. Su garganta se apretó. «Me ven como parte de esto», susurró. Ella asintió lentamente. «Ellos ven bondad», dijo en voz baja, «y confían en la bondad». Él la miró entonces, algo abriéndose en su expresión. «No me merezco eso», dijo. «Tal vez no», replicó ella, «pero no saben lo que has hecho. Solo saben quién eres ahora». Sus palabras flotaron en el aire entre ellos, como una verdad frágil que ninguno se atrevía a tocar. Durante las semanas siguientes, ella comenzó a permitirle entrar en sus vidas más plenamente. Él recogía a los niños de la escuela cuando ella trabajaba hasta tarde, ayudaba con la tarea, incluso arregló la puerta rota de su apartamento que había estado atascada durante meses. Los niños se encariñaron con él rápidamente, sus risas llenando los espacios que antes se sentían pesados y silenciosos. A veces, tarde en la noche, Sofía los escuchaba hablar de él en su habitación, sobre lo divertido que era, cómo contaba historias, cómo nunca se enojaba cuando derramaban jugo en sus zapatos caros. Esos pequeños detalles le dolían el corazón de maneras que no podía explicar. Quería seguir enojada, aferrarse al pasado, pero los muros que había construido
estaban comenzando a desmoronarse. Ella vio la forma en que él miraba a los niños, el asombro tranquilo en sus ojos, y supo que no era solo la culpa lo que lo traía de vuelta. Era amor. Una noche, después de que los niños se acostaron, ella lo encontró sentado en el sofá, mirando uno de sus dibujos pegado a la pared. Ella se sentó frente a él, con los brazos cruzados. «Sabes», dijo en voz baja, «durante mucho tiempo, deseé que volvieras solo para poder decirte que te fueras de nuevo». Él sonrió débilmente. «¿Y ahora?», preguntó. Ella dudó antes de responder. «Ahora no estoy segura de lo que quiero». Él la miró fijamente durante mucho tiempo antes de responder, su voz baja y firme. «Entonces déjame quedarme hasta que lo averigües». Ella no respondió, pero tampoco le dijo que se fuera. Capítulo 5. La rendición del imperio. Los meses que siguieron fueron lentos e inciertos, llenos de momentos que se sentían frágiles pero reales. Gabriel no presionó por más, simplemente se quedó. A través de los días difíciles, a través de las largas noches, a través de las mañanas tranquilas, cuando los niños se subían a su regazo para mostrarle sus dibujos. Por primera vez en su vida, no perseguía nada. Solo estaba allí, aprendiendo lo que significaba ser parte de algo más grande que él mismo. Sofía lo vio cambiar pieza por pieza, y aunque todavía tenía miedo, una pequeña parte de ella comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, la gente podía cambiar después de todo. El invierno llegó antes de lo habitual ese año, cubriendo la ciudad con nieve suave y silenciando las calles. Sofía siempre había amado esta estación, la quietud, las luces, la forma en que todo parecía más suave bajo un manto de blanco, pero esta vez se sintió diferente. Su pequeño apartamento estaba cálido, lleno del aroma a canela y risas. Gabriel se había convertido en un accesorio allí, tan natural como el sonido de las voces de los niños o el zumbido de la cafetera que usaba todas las mañanas. Lo que alguna vez fue incómodo se había vuelto lentamente familiar. Él llegaba por las tardes, todavía con su ropa de trabajo, su cabello húmedo por el viento, y los niños se apresuraban a él gritando su nombre. Sofía fingía no mirar, pero cada vez que saltaban a sus brazos, algo en su pecho se apretaba, un sentimiento que intentaba alejar, pero no podía ignorar más. Él no era el mismo hombre que la había dejado 6 años atrás, y ella odiaba que esa parte de su corazón hubiera comenzado a recordar por qué lo había amado en primer lugar. Una noche, después de un largo día de nieve y risas, se sentaron todos juntos junto al pequeño árbol de Navidad que los niños habían ayudado a decorar. La habitación brillaba con una luz dorada suave, y los gemelos estaban tendidos en la alfombra, construyendo un castillo de bloques. Gabriel los observaba con tranquila fascinación, sus codos apoyados en las rodillas, una leve sonrisa curvando sus labios. Sofía se sentó a su lado en el sofá, sosteniendo una taza de té, fingiendo leer. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Solía pensar que la felicidad se veía como ser dueño del mundo», dijo. «Ahora creo que se ve así». Ella lo miró, insegura de cómo responder. No había rastro de arrogancia en sus palabras, solo verdad. Parecía mayor ahora, más tranquilo. La agudeza en su expresión suavizada por algo más humano. «Tenías razón», continuó, todavía mirando a los niños. «Me dijiste una vez que me perdería persiguiendo el poder. Pensé que no entendías. Resulta que yo no entendía nada». Sofía bajó la mirada. Sus dedos se tensaron alrededor de la taza. «La gente dice cosas cuando está enojada», dijo en voz baja. «Y eras una persona diferente entonces». Él se giró hacia ella lentamente. «No.
dijo. Solo era un cobarde. No podía manejar la idea de que alguien pudiera amarme por quien era, no por lo que construí. Ella no respondió de inmediato. En cambio, se puso de pie y fue a la ventana, observando caer la nieve bajo el pálido resplandor de las farolas. El mundo exterior estaba en silencio, casi irreal. Después de una larga pausa, ella habló en voz baja. «Me hiciste daño, Gabriel. No creo que hayas entendido nunca cuánto». Él se puso de pie también, su voz áspera por la culpa. «Lo hago ahora», dijo. «Todos los días veo lo que me perdí, lo que destruí, y no puedo volver atrás. Solo puedo intentar estar aquí ahora, incluso si es demasiado tarde». Sus hombros se tensaron, y por un momento, ella no se dio la vuelta. «Los niños te aman», dijo finalmente. «Hablan de ti todo el tiempo». Él dio un paso más cerca, su voz temblaba. «¿Y tú?» Ella se giró entonces, encontrando sus ojos. «Estoy tratando de perdonarte», dijo en voz baja, «pero es difícil olvidar al hombre que se fue». Él asintió lentamente, aceptando la verdad sin defensa. «Lo sé», dijo. «No espero que olvides. Solo espero que me dejes quedarme el tiempo suficiente para demostrar que no me iré de nuevo». Los días que siguieron estuvieron llenos de una extraña ternura, de la que ninguno de los dos habló. Gabriel comenzó a unirse a ellos para cenar más a menudo, leyendo cuentos antes de dormir a los niños, quedándose lo suficientemente tarde como para que Sofía a veces se encontrara deseando que no se fuera en absoluto. Sin embargo, ella mantuvo la guardia alta, sabiendo lo peligrosa que podía ser la esperanza. Luego, una noche, después de que los niños se durmieron, ella lo encontró sentado en la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos, papeles esparcidos a su alrededor. «¿Qué pasa?», preguntó ella en voz baja. Él levantó la vista, exhausto. «Estoy vendiendo la compañía», dijo, casi con incredulidad ante sus propias palabras. «Ya no la quiero. No así». Ella lo miró fijamente, sobresaltada. «Has pasado toda tu vida construyéndola». Él soltó una risa pequeña y cansada. «¿Y para qué? ¿Para sentarme en una oficina vacía y fingir que importa? Pasé años coleccionando cosas que no significaban nada, mientras ignoraba lo único que sí significaba». Ella no supo qué decir. Había una sinceridad en su voz que la aterrorizó, una finalidad que no podía ignorar. «Gabriel», susurró ella, «no tienes que destruir todo para demostrar que has cambiado». Él negó con la cabeza. «No la estoy destruyendo. Me estoy liberando de ella. Quiero vivir por algo real». Esa noche, se sentaron juntos en silencio. La nieve caía afuera en espirales lentas. No hubo grandes gestos, ni confesiones, solo dos personas sentadas en la quietud después de años de ruido, dándose cuenta de que tal vez así era como se veía la curación. Ella tomó la taza de té que él no había tocado y la acercó a él. Él sonrió débilmente, y por un breve momento, la mano de ella rozó la suya. El contacto fue accidental, pero se sintió como una chispa, como algo que había estado esperando años para regresar. Ninguno de los dos habló, pero el silencio entre ellos se sintió cálido por primera vez. Comenta El Imperio, si crees que vender su empresa es la prueba definitiva de que Gabriel ha cambiado. Y suscríbete para ver cómo termina esta saga de redención. Capítulo 6. El regreso al hogar. En los días que siguieron, Sofía notó cambios sutiles en sí misma. Los muros que había pasado años construyendo ya no se sentían tan sólidos. Cuando Gabriel sonreía, ella ya no desviaba la mirada tan rápido. Cuando él se quedaba hasta tarde, ella no encontraba razones para que se fuera. Los niños comenzaron a preguntar cuándo se mudaría él,
inocentes ante la complejidad de los corazones adultos. Y ella se encontró incapaz de darles una respuesta. Una noche, mientras los arropaba, Ethan preguntó: «Mamá, ¿por qué pareces triste cuando le sonríes?». Ella se congeló por un momento, luego besó su frente. «Porque a veces la felicidad lleva tiempo», susurró. Esa noche, cuando regresó a la sala de estar, Gabriel estaba de pie junto a la ventana de nuevo, mirando la nieve. Se giró cuando escuchó sus pasos. «¿Alguna vez piensas en cómo pudo haber sido?», preguntó en voz baja. Ella dudó, luego asintió. «A veces. Pero si no hubiera pasado como pasó, no estaríamos aquí ahora». Él sonrió débilmente, y había algo parecido al alivio en sus ojos. «Entonces tal vez todo lo que rompí estaba destinado a traerme de vuelta a ti». Ella lo miró fijamente durante un largo momento antes de finalmente susurrar: «No hagas promesas, Gabriel, solo quédate». Y esta vez él no respondió con palabras, simplemente asintió, y en ese silencio, algo entre ellos finalmente comenzó a sanar. La primavera llegó suavemente, casi con vacilación, como si el mundo estuviera probando si estaba listo para volver a ser cálido. La nieve se derritió en la tierra, dejando tras de sí rastros de verde que prometían renovación, y con ello llegó una sensación de calma que Sofía no había sentido en años. El café estaba más concurrido ahora. Los niños habían crecido más altos y audaces, y Gabriel se había instalado en sus vidas como un ritmo que no se habían dado cuenta de que les faltaba. No hubo un anuncio, ni un momento en el que se convirtiera oficialmente en parte de su hogar. Simplemente sucedió, en silencio, como si el universo siempre hubiera tenido la intención de que él encontrara el camino de regreso. Él comenzó a quedarse a dormir más a menudo, cocinando el desayuno con los niños los fines de semana, arreglando las cosas rotas en el apartamento que Sofía había aprendido a ignorar, llevándolos a la escuela antes de dirigirse a reuniones que ahora parecían secundarias a todo lo demás. Los muros de su vida, que una vez se sintieron demasiado pequeños para sus sueños, ahora se sentían como un hogar de nuevo, lleno de risas y el sonido de 3 voces que la llamaban. Gabriel había vendido su compañía como había prometido, una decisión que conmocionó al mundo, pero no sorprendió a Sofía. Invirtió parte del dinero en la comunidad, abriendo una pequeña fundación para apoyar a madres solteras y niños necesitados. Por primera vez, se sintió orgulloso de algo no porque lo hiciera poderoso, sino porque lo hacía humano. Ya no medía el éxito por lo que poseía, sino por quién era cuando llegaba a casa por la noche. A veces, todavía se despertaba en medio de la noche, perseguido por los recuerdos de quien había sido. El hombre que se fue, que se rió cuando el amor le exigió algo, pero luego escuchaba el sonido de la respiración tranquila a su lado. Veía el rostro de Sofía descansando en paz contra la almohada, y sabía que finalmente había encontrado el camino de regreso a la vida que estaba destinado a vivir. Una tarde cálida, fueron todos al parque, el mismo donde él los había visto por primera vez, después de 6 años de silencio. Se veía diferente ahora, o tal vez era él quien había cambiado. Los árboles estaban llenos de nuevo. El aire olía a flores y luz solar, y la risa resonaba en el espacio abierto. Los niños corrían con una pelota de fútbol, gritándole que se diera prisa, sus voces llenas de esa alegría brillante e imprudente que solo los niños podían albergar. Sofía se sentó en una manta debajo del mismo roble de antes, su cabello atrapando la luz como hilos de oro, su sonrisa suave y tranquila. Cuando él llegó a su lado, ligeramente sin aliento, se sentó junto a ella y observó la escena frente a él. Por un momento, no dijo nada,
temiendo que si hablaba, la frágil belleza de todo pudiera desaparecer. Finalmente, se giró hacia ella y dijo en voz baja: «Nunca pensé que sería el hombre sentado aquí». Ella lo miró, sus ojos llenos de calidez. «Eso es porque no estabas listo para hacerlo», dijo ella suavemente. «Tuviste que perderlo todo para entender lo que significaba tener algo que valía la pena conservar». Observaron a los niños jugar un rato en un silencio cómodo. El pasado ya no colgaba entre ellos como una sombra. Todavía estaba allí, pero se había suavizado en algo que ya no dolía. Era parte de su historia, algo que los moldeó pero ya no los definía. Gabriel buscó su mano y entrelazó sus dedos con los de ella. Ella no se apartó. El gesto fue simple, tranquilo, y sin embargo, conllevaba más significado que cualquier palabra. «Una vez me preguntaste si pensaba que la felicidad lo valía todo», dijo después de un rato. «Solía pensar que no. Ahora sé que es lo único que importa». Ella sonrió, su pulgar rozando su mano. «Finalmente dejaste de huir», dijo ella. Él asintió. «Porque me di cuenta de que estaba huyendo de mí mismo». Mientras el sol comenzaba a descender, proyectando una luz dorada sobre el campo, los niños regresaron corriendo, con las mejillas sonrojadas y el pelo revuelto. Ethan se arrojó al regazo de su madre, mientras Caleb se dejó caer junto a Gabriel, entregándole la pelota de fútbol. «Fuiste demasiado lento», dijo Caleb con falsa seriedad. Gabriel se rió, alborotándole el pelo. «Me estoy haciendo viejo», dijo. «Tendrás que llevarme la próxima vez». Los niños estallaron en risas, y Sofía apoyó la cabeza en su hombro. El sonido de su alegría los envolvió como música. Una melodía de segundas oportunidades y nuevos comienzos. Cuando el parque se calmó y la luz comenzó a desvanecerse, recogieron sus cosas y se dirigieron a casa. Gabriel caminaba junto a Sofía, su brazo rozando el de ella, los niños corriendo adelante y volviéndose cada pocos pasos para asegurarse de que todavía los seguían. El aire era fresco y dulce, y todo se sentía imposiblemente vivo. Él la miró y dijo en voz baja: «¿Alguna vez piensas en el día que nos volvimos a encontrar en este parque?» Ella asintió, su sonrisa nostálgica. «Pienso en eso a menudo». Se sintió como si el destino te estuviera dando una última oportunidad. Él se rió en voz baja. «Entonces me alegro de haber escuchado finalmente». Más tarde esa noche, después de que los niños se durmieron, se pararon en el balcón, mirando las estrellas. Las luces de la ciudad parpadeaban debajo. El mundo estaba en silencio a su alrededor. Sofía se giró hacia él, su voz apenas un susurro. «¿Te arrepientes de algo?» Él pensó por un momento, luego negó con la cabeza. «No», dijo, «porque cada error me trajo aquí». Ella sonrió débilmente. «Suenas como un hombre que finalmente ha hecho las paces consigo mismo». Él la miró fijamente durante un largo momento, su expresión suave. «Creo que sí, porque la paz no es algo que encuentras, es algo que construyes». Cuando ella buscó su mano de nuevo, él la sostuvo sin dudar, y por primera vez en años, ninguno de los dos sintió el peso de lo que se había perdido. Solo sintieron la calidez de lo que se había encontrado. El hombre que una vez se rió de la idea del amor, ahora sabía que era lo único que podía salvarlo, y la mujer que una vez juró nunca dejarlo volver. Finalmente se dio cuenta de que el perdón era su propia forma de libertad. Juntos, se quedaron en la noche tranquila, rodeados por los sonidos de la respiración suave de sus hijos. La ciudad más allá y el latido constante de algo raro e irrompible. La esperanza renacida, el amor devuelto y una vida finalmente completa de nuevo. Y así concluye nuestra emotiva saga de redención. Esta historia es la prueba de que el verdadero valor no se mide en millones,
sino en la capacidad de enfrentar la verdad, incluso cuando duele. Gabriel perdió un imperio, pero ganó su alma y una familia. Comenta con la palabra redención si crees que Gabriel realmente se redimió y que Sofía tomó la decisión correcta. No te olvides de darle me gusta al video y suscribirte al canal. ¿Qué tipo de saga o historia les gustaría que escribiéramos a continuación? Déjanos saber tu idea.